¿Y aquello qué es? ¿Qué es eso? Pues otro vídeo más de detección metálica. Estoy seguro de que vais a reconocer el puente este que tengo aquí detrás. Es el puente donde me encontré la escopeta de doble cañón, los cargadores de ametralladora y la bomba de la guerra civil. Os pongo un poco en contexto por si no habéis visto los vídeos anteriores. Este lugar fue frente de la guerra civil durante más de un año. De ese lado de allí estaban los republicanos y de este de aquí los nacionales. He esperado unos cuantos meses para volver aquí porque hoy será un día muy especial. Hoy son las mareas de San Lorenzo. Es el día del año en que mayor diferencia hay entre la marea alta y la marea baja. Es decir, hay una marea baja muy baja y hay una marea alta súper alta también. Y esta hora, que es la hora de la marea baja, ya veis cómo está el río, que hay un montón de lecho descubierto para buscar. A ver qué aparece por aquí. Yo tengo esperanzas de encontrar la ametralladora a la que pertenecía el cargador ese que nos encontramos la última vez. Estaría genial encontrarla, pero bueno, vamos a ver si hay suerte y aparece algo interesante. Madre mía, recordaba que estaba sucio, pero no tanto, chaval. Parece parte de un router. Esta botella tiene años, ¿eh? Esta es antigua. De Pepsi Cola, chaval. Ya os digo si tiene años o no. Madre de Dios. Qué pena que no coleccione botellas. Madre mía. Es increíble la cantidad de basura que hay aquí. Increíble. Vaya harto. ¿Os dais cuenta que los cargadores el otro día me los encontré por ahí? Y a partir de esta zona ya había agua. Fijaros ahora todo el lecho de río que tenemos para mirar hasta allí, chaval, hasta el fondo. Espero que si estaban los cargadores por aquí, las armas que pesan más se hayan quedado un poco río arriba. Vamos a ver si aparecen y si no, bueno, a ver si encontramos algo. Fijaros aquí, primera bola sorpresa, ¿eh? A ver qué es, por el tamaño podría ser una bala. Pero bueno, cualquier cosa. Mira, un tornillo. Pero bueno, hay que mirar estas bolas, ya sabéis. Igual hay sorpresa dentro. Mirad la distancia a la que estamos del puente, ¿eh? Y mirad, aún podemos seguir por aquí, río arriba, dando la curva esta. Es acojonante, nunca había visto el río este tan bajo, chaval. Lo que pasa es que hace un calor que flipáis, por eso no me he puesto aún la parte de arriba del neopreno. Además, espero no tener que ponérmela porque no quiero mojarme más arriba del pecho, está el agua muy fría. Flipas, de momento no he encontrado nada, un par de tornillos y alguna tontería más, pero vamos a seguir dándole a ver si aparece algo. Flipas, un plato, tío. Está para comer aquí, ¿eh? Lo bueno es que está el agua tan clara y está todo tan despejado que es fácil de ver las cosas a simple vista. Casi el imán solo necesito para las bolas esas que se forman. Algo que tenga una forma extraña lo veo a ojo. Una cartera, chaval. No tiene nada. Está hiper podrida. Saber el tiempo que llevo esto aquí. Qué harto. Parece que tiene algo, pero es arena, ¿sabes? Y me mosquea mogollón. Bueno, es increíble lo que abajo de la marea. Es que me parece acojonante. Fijaros, he pillado algo que parece bastante grande. Vamos a abrirlo a ver qué es.
Tiene buena pinta esto, mirar. Tiene muy buena pinta, fijaros. ¿Qué es esto? ¡Un hacha! ¡Un hacha, chaval! ¡Flipas! Mirad esto. Es un hacha súper antigua, tío. Y esto, cuando están así metidas en esta movida, están súper bien conservadas, ¿eh? ¡Flipa, tío! O sea, es antigua de cojones esto, ¿eh? Espera un momento. Tenía que haberme traído el martillo, estoy apijotado. Flipas, tío. Alucinas, chaval. Os juro que no pensé que fuera a ser esto, ¿eh? Parece muy antigua. De esto igual sí que hay que dar parte al museo arqueológico. Flipas, no la quiero limpiar más aquí porque tengo miedo de cargármela. Pero, ostras, esto parece demasiado viejo, chaval. Mirad esto. No sé, ¿eh? No sé ni siquiera qué tipo de hacha es esta. Ya os digo, la limpio y ven en casa y lo miramos a ver. Qué raro, chaval. ¿Qué es esto? Ah, es un tocadiscos, fijaros. Un tocadiscos antiguo. Este es el selector de velocidad del plato. Y este es el plato que está oxidadísimo. Cojona, chaval. Yo alucino, tío. Pesa 1 tonelada, debe estar lleno de lodo. Qué clavazo. Es lo que se encuentra uno aquí en el río, macho. Buah. Fijaros a la distancia que estamos del puente, que no es broma. Vamos a seguir. ¿Y aquello qué es? ¿Qué es eso? Creo que es el chasis de una moto, tío. Sí, es el chasis de una moto antigua. ¡Qué clavazo! O sea, poneros a pensar cómo demonios acabó esto aquí, ¿eh? ¡Qué hard! Igual es robada o la virgen. No tengo ni idea de qué tipo de moto es esto. Parece antigua por el tipo de chasis que lleva. No es rígida atrás, tiene suspensión, mirad. ¡Qué clavazo! Bueno, lo que no se encuentre uno por el río, tío. A ver si aparece algo de la guerra civil. ¿Es un cráneo esto o qué es? Sí, parece parte de un cráneo, ¿no? No sé, chaval, voy a dejar todo. Llevo un rato aquí tostándome al sol y de momento solo el hacha, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Hay que seguir dándole. ¿Qué es esto? Ni idea de qué es esto, macho. Pero está hecho de hierro a bloque. No sé, igual es parte de un barco o algo así. Cosa más rara. Pesa la de Dios. Pues llevo ya un buen rato buscando sin encontrar nada y está subiendo la marea muy rápido, fijaros. Mirar toda esta espuma de mierda que está bajando de ahí del río, ¿eh? Voy a ir acercándome a la salida ya porque no encuentro nada y no quiero que me pille aquí la marea porque ya os digo, va a ser la marea alta más grande de todo el año y se va a formar aquí una corriente de la de Dios, así que mejor que no me pille dentro. Bueno, pues voy a dejarlo por hoy. Creo que me he quemado entero con el sol y ya ha subido la marea bastante y estaba formando unos remolinos que se estaba poniendo el tema bastante peligroso. Solo me he encontrado esto, que es un hacha antigua, muy antigua parece, ¿eh? Voy a intentar quitarle del todo la costra ahora cuando llegue a casa y vemos si merece la pena restaurarla, si queda algo de metal sano aquí. No ha parecido de nada de la guerra civil, pero esto está genial, ¿eh?
Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, pues han pasado ya unas cuantas semanas desde que grabé eso que acabáis de ver. Me he estado asegurando de que esto no tiene ningún tipo de valor histórico. Por lo que me han dicho, es un hacha que puede ser de principios del siglo XIX o algo así. Aunque este diseño de hacha se mantuvo a lo largo del tiempo, así que podría ser incluso más moderna. Como os he dicho, tengo un par de ideas para hacer con esto. Por el tamaño que tiene, he estado pensando que estaría guay convertirla en un hacha de lanzamiento, estilo Tomahawk. Pero para que me plantee un proyecto como ese después de la matada que me supuso hacer el martillo, este vídeo tiene que tener mucho apoyo. Así que si llegamos a 25.000 likes, me comprometo a convertir esto en un Tomahawk y luego nos vamos a lanzarlo por ahí, a ver qué pasa, ¿vale? Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.